¿Qué harías si tu vida pacífica se hiciera pedazos en un instante cuando un grupo de criminales despiadados irrumpiera en tu lugar de trabajo, creyendo que tenían todo el poder, solo para darse cuenta demasiado tarde de que habían cometido un error fatal? Esta es la historia de Omar Harfuch, secretario de Seguridad de México, quien pensó que había dejado atrás las operaciones de campo hasta que el peligro lo encontró una vez más. Omar ajustó su corbata mientras observaba, por las amplias ventanas del Banco Nacional de Puebla de Los Ángeles. El sol matutino pintaba de dorado las calles coloniales, y la tranquilidad predecible de la rutina bancaria se desarrollaba a su alrededor. Los empleados intercambiaban saludos cordiales. Algunos clientes locales comenzaban a llegar para sus transacciones habituales. Todo parecía normal, todo parecía seguro. Había venido al banco para una reunión de rutina sobre protocolos de seguridad financiera, pero sus ojos entrenados nunca dejaban de evaluar. 25 años en fuerzas especiales y ahora como secretario de seguridad le habían enseñado que la paz era solo la calma antes de la tormenta. Entonces sonó el teléfono de la gerencia. Omar observó cómo el gerente, Roberto Medina, levantaba el auricular con gesto distraído. Pero algo en la postura del hombre cambió inmediatamente. Sus hombros se tensaron, sus nudillos se blanquearon al agarrar el teléfono. «¿Quién habla?», murmuró Medina, su voz apenas audible. Una voz distorsionada y grave respondió a través de la línea. «Vienen por él, por Harfuch. No es solo por el dinero, es por él». La llamada se cortó antes de que Medina pudiera responder. Un clic seco, seguido de silencio. Omar sintió que su instinto se activaba como un resorte. Sus músculos se tensaron imperceptiblemente mientras su mente ya cambiaba al modo de evaluación táctica. Escaneó los monitores de seguridad en el escritorio de Medina. La calle se veía normal, unos cuantos peatones, carros estacionados a lo largo del bordillo, pero entonces lo vio, una SUV negra que no había estado ahí cuando llegó, con vidrios polarizados que ocultaban a sus ocupantes. Su instinto visceral se disparó, la misma sensación que había sentido momentos antes de enfrentamientos en operaciones encubiertas. La quietud inquietante, la tensión que se filtraba, la certeza de que algo estaba a punto de salir terriblemente mal. Se acercó a Medina. ¿Quién era? El gerente lo miró con ojos llenos de terror. No lo sé. Sabían que usted estaba aquí. Antes de que Omar pudiera reaccionar, el mundo se hizo pedazos a su alrededor. ¡Bang! El sonido de la puerta principal siendo derribada fue como un disparo a través del silencio. 3 hombres enmascarados irrumpieron en el banco con armas en alto. El caos estalló cuando los gritos llenaron el aire. ¡Todos al suelo! ¡Todos al suelo! Los clientes se desplomaron al suelo con las manos levantadas en rendición. La señora Vázquez, una anciana que venía cada miércoles, sollozó instintivamente mientras Medina intentaba protegerla. Los cajeros se congelaron detrás del mostrador, con los ojos desorbitados por el terror. Omar ya se había movido. Se agachó detrás de un escritorio, su mente calculando automáticamente. 3 pistoleros, rifles de asalto AR-15, semiautomáticos bien mantenidos, posible entrenamiento militar. Su líder, el hombre con la máscara de lobo negro, tenía el mayor control. Su postura era firme, sus movimientos precisos. Los ojos de Omar se dirigieron hacia el segundo hombre, alto, nervioso, manos impredecibles. El tercero permanecía cerca de la puerta, su atención dividida entre la calle y sus compañeros. Eslabón débil. El líder se movió con propósito, apuntando su rifle hacia el cajero más cercano. Nadie hace nada estúpido. Solo venimos por el dinero. Cooperen y todos. Van a casa vivos. Mentiroso. Omar había visto hombres como él antes. Hombres que pretendían tener control cuando en realidad ya estaban perdidos. Esto no era solo por dinero. Si fuera así, no le habrían advertido sobre él. Entonces, los ojos del líder se posaron en... Omar supo en el momento en que sus miradas se cruzaron que había sido identificado. «¿Tú?»,
El hombre apuntó el rifle hacia él. «Eres el dueño, ¿verdad?» Omar lentamente levantó las manos, avanzando un paso. «Así es, nadie necesita salir lastimado». El líder sonrió bajo la máscara. «Oh, alguien podría salir lastimado. Depende de ti». Omar mantuvo su respiración constante, sus músculos relajados, preparado para lo peor. «¿Quieren dinero? Tómenlo. Pero dejen ir a esta gente». «No es tan simple, secretario Harfuch». El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso como miel. Omar sintió que su sangre se convertía en hielo. Sabían quién era. Sabían exactamente quién era. El hombre de la máscara de lobo se acercó, su voz ahora goteando confianza. «Sí, sabemos exactamente quién eres. Omar Harfuch, secretario de Seguridad de México, el cazador de carteles más temido del país. Y ahora, eres nuestro». La mente de Omar se aceleró. Esto no era un asalto aleatorio. Lo habían planeado. Sabían su nombre, sabían su cargo, habían planificado esto específicamente para él. ¿Pero por qué? Entonces, desde afuera, el gemido de sirenas policiales cortó el aire matutino. El líder maldijo entre dientes. Más rápido de lo esperado. El nervioso, Omar ya podía ver que era el más volátil, se veía en pánico. «Tenemos que movernos». La expresión del líder se endureció. Cambio de planes. Antes de que Omar pudiera reaccionar, un golpe sólido impactó la parte posterior de su cabeza, enviándolo a la oscuridad. Su último pensamiento consciente fue una realización fría y calculada. No lo querían muerto. Todavía no. Lo que significaba que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que había imaginado. Omar Harfuch despertó con el sabor metálico de la sangre en la boca y el frío del concreto contra su mejilla. Su cráneo palpitaba por el golpe que lo había noqueado. La oscuridad lo rodeaba, pero el olor a aceite y moho le decía que estaba en las oficinas traseras del banco, probablemente cerca del área de la bóveda. Sus instintos se activaron antes que su conciencia completa. Evaluar el entorno, verificar vulnerabilidades, identificar amenazas. Sus brazos estaban atados a la espalda con amarres plásticos que se clavaban en su piel. Una sola bombilla colgaba del techo, proyectando luz tenue y errática sobre la habitación. Se acercaron pasos. Omar se quedó inmóvil, ralentizando su respiración, fingiendo inconsciencia, mientras el sonido se aproximaba. El secretario Harfuch. Omar reconoció la voz antes de abrir los ojos. El líder del asalto estaba a unos metros de distancia, hablando con alguien en tono bajo e irritado. No se suponía que fuera así. Los policías llegaron demasiado rápido. Alguien debió haber activado una alarma. Una segunda voz, la del nervioso del banco. «No me gusta esto, Lobo. Es un problema. Un gran problema. ¿Viste cómo nos evaluó? Allá atrás. Estaba calculando nuestros movimientos». Omar había estado callado. Su mente se aceleró ante la confirmación. No habían llegado por el dinero del banco. Habían llegado por él. Lentamente, entreabrió un ojo, lo suficiente para evaluar su entorno. La SUV negra de antes estaba estacionada adentro, sus puertas traseras abiertas, bolsas de efectivo robado apiladas cerca. Cerca de la entrada, un tercer hombre, el más joven de los tres, permanecía junto a una puerta lateral, su agarre en 1907, una pistola firme, su mirada saltando entre el lobo y el nervioso. «Cálmate, Travis». El lobo exhaló bruscamente, frustrado. «Sé lo que estoy haciendo, nos apegamos al plan. El banco nunca fue el trabajo real». Omar tensó los músculos al escuchar la confirmación. Sus dedos se movieron cuidadosamente, buscando puntos de fricción en los amarres plásticos. Había hecho esto antes, no en un almacén, pero en territorio enemigo. Había escapado de restricciones con nada más que tiempo y paciencia. Entonces, el teléfono del lobo sonó. «Bueno». Su voz cambió inmediatamente, volviéndose deferente, casi sumisa. «Sí, señor. Lo tenemos». «No, señor, no hubo complicaciones mayores». «Entendido». Omar escuchó atentamente cada palabra. Había alguien más arriba en la cadena, sin demando. Alguien que había ordenado esto específicamente.
El lobo se alejó unos pasos bajando la voz. El paquete está seguro. Harfuch está neutralizado. Sí, él es exactamente quien dijeron que era. No, señor, no sospecha nada del... Senador. El corazón de Omar se detuvo. Senador. Esto no era solo cartel contra gobierno. Esto era traición desde adentro. ¿Cuándo llega el equipo de extracción? El lobo continuó. Entendido, mantendremos la posición hasta entonces. La llamada terminó. El lobo se volvió hacia sus hombres, pero su mirada se fijó directamente en Omar. Ya no finjas, secretario. Sé que estás despierto. Omar abrió los ojos completamente, encontrando la mirada del lobo con calma calculada. ¿Qué quieren? El lobo sonrió, pero no había humor en ello. Lo que queremos ya no importa. Lo que importa es lo que alguien más quiere, y te quieren vivo por ahora. Omar mantuvo su expresión impasible, pero por dentro su mente se aceleraba. Un senador corrupto, un equipo de extracción en camino. Esto no era solo personal, era sistémico. ¿Quién es tu jefe? Omar preguntó, manteniendo su voz nivelada. El lobo se inclinó más cerca. Pronto lo averiguarás, cazador, y cuando lo hagas desearás haber muerto aquí. La capitana Elena Vázquez se agachó detrás de su patrulla, observando el Banco Nacional a través de binoculares tácticos. Las sirenas habían traído a media docena de unidades policiales, pero algo en su instinto le decía que no sería suficiente. Los hombres dentro del banco se movían como profesionales, no como ladrones desesperados. Su radio crepitó. Capitana, tenemos movimiento en el perímetro norte. Vehículos no identificados acercándose. Elena ajustó su chaleco antibalas, su mente ya calculando ángulos de tiro y rutas de escape. 23 años en la policía de Puebla le habían enseñado a leer las situaciones, y ésta se sentía diferente, más grande, más peligrosa. Entonces, su radio emitió una frecuencia diferente, una voz calmada, controlada, casi susurrando. «Unidad de comando, habla el rehén principal. ¿Me copian?» Elena frunció el ceño. Los rehenes no tenían acceso a radios. «¿Quién habla? Identifíquese». «Escuche cuidadosamente, capitana. Soy alguien con experiencia en estas situaciones. Hay 3 pistoleros dentro, liderados por alguien que se hace llamar el Lobo. Están armados con AR-15, bien entrenados, posiblemente exmilitares». La precisión del reporte hizo que Elena se enderezara. Esta no era la voz de una víctima aterrorizada. ¿Cómo obtuvo acceso a esa frecuencia? Eso no importa ahora. Lo que importa es que esto no es un simple asalto bancario. Están esperando refuerzos. Vehículos blindados, posiblemente 20 o más combatientes. Usted necesita evacuar el perímetro civil y establecer un perímetro más amplio. Elena miró hacia la calle principal, donde los curiosos se congregaban detrás de las barricadas, improvisadas. Los reporteros ya estaban llegando, cámaras enfocándose en el banco. Si llegaban refuerzos del cartel... «¿Quién es usted?», insistió Elena. Una pausa. «Alguien que sabe cómo piensa esta gente. Capitana, confíe en mí. Mueva a su gente ahora». El sonido de motores rugiendo interrumpió la conversación. Elena levantó los binoculares y vio 3 SUVs negras doblar la esquina a alta velocidad, dirigiéndose directamente hacia las barricadas policiales. «¡Contacto! Vehículos hostiles aproximándose», gritó por su radio principal. La voz del rehén volvió ahora con urgencia controlada. «Capitana, esos vehículos tienen tiradores. No permita que lleguen a la zona de tiro. Use sus vehículos. Como cobertura móvil, force un embudo en la calle Morelos». Elena no tenía tiempo para cuestionar. Sus instintos le decían que esta voz sabía de lo que hablaba. «Unidades 2 y 3, reposiciónense en Morelos. Creen un punto de estrangulamiento». Los primeros disparos estallaron cuando las SUV se acercaron. Elena vio las ventanas polarizadas bajar, revelando rifles automáticos. Su radio crepitó otra. «¿Ves, capitana? En 30 segundos van a intentar flanquear por el callejón este. 2 hombres probablemente con granadas. Necesita a alguien en esa posición ahora». ¿Cómo podía saberlo? Elena siguió el consejo, desplegando a 2 oficiales hacia el callejón. Segundos después, 2 figuras enmascaradas aparecieron exactamente
donde la voz había predicho. «Buen trabajo», murmuró la voz por el radio. «Pero esto es solo el comienzo. El verdadero ataque viene en 10 minutos. Y capitana, cuando termine esto, necesitamos hablar sobre quién realmente está detrás de todo esto». Elena apretó su arma, observando cómo la batalla se desarrollaba exactamente como el misterioso rehén había predicho. Quienquiera que fuera la persona, dentro del banco, no era una víctima ordinaria. Era alguien que entendía la guerra, y eso la aterrorizaba tanto como la tranquilizaba. Los disparos en la calle se desvanecieron a un eco distante mientras Omar era arrastrado por escaleras de concreto hacia el sótano del banco. El aire se volvió más frío, más espeso, cargado con el olor a humedad y cables eléctricos. Las paredes de cemento desnudo estaban rayadas con tubería expuesta y cajas de servicios públicos. En una esquina, acurrucada contra una pila de cajas de archivo, estaba una joven de no más de 16 años. Sus ojos, enormes y llenos de terror, se encontraron con los de Omar cuando lo empujaron al interior. María había escuchado que la llamaban arriba, una estudiante de preparatoria que había tenido la mala suerte de estar en el banco equivocado en el momento equivocado. El hombre que los vigilaba era diferente a los otros, más viejo, más tranquilo, con una cicatriz que le cruzaba desde el ojo izquierdo hasta la comisura de la boca. Sus ojos se movían constantemente, evaluando, calculando. Este no era músculo común del cartel, era un veterano. «Así que tú eres el famoso Omar Harfuch», Cicatriz habló con voz rasposa, como si hubiera gritado demasiado en el pasado. «El cazador de carteles, el héroe nacional». Omar mantuvo su expresión neutral. «No sé de qué hablas». Cicatriz se rió, un sonido áspero y sin humor. «No, quizás esto te refresque la memoria». Sacó una carpeta manila gruesa de una mochila, dejándola caer al suelo frente a Omar. Las fotografías se derramaron. Operaciones encubiertas, redadas antinarcóticos, reuniones clasificadas. El estómago de Omar se tensó. No eran solo fotos, de operaciones. Había fotos de su casa, de su esposa Carmen saliendo del supermercado, de sus 2 hijos, Diego y Ana, esperando el autobús escolar. Operación Serpiente Negra 2019. Cicatriz enumeró metódicamente. Desmantelaste la red de distribución de cocaína en Michoacán. Operación Martillo de Thor 2021. Capturaste a 15 lugartenientes del cartel del Golfo en una sola noche. María se encogió más profundamente en su esquina, pero Omar notó que estaba escuchando atentamente. Su miedo estaba siendo reemplazado por algo más. Comprensión. «Y mi favorita personal», Cicatriz continuó, recogiendo una foto específica. «Operación Tormenta del Desierto el año pasado. ¿Dónde mataste a mi hermano?» Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Omar estudió el rostro de Cicatriz, buscando el parecido. Ahí estaba, la misma estructura ósea, los mismos ojos calculadores. Roberto el Víbora Méndez, lugarteniente, del cartel que había muerto en un tiroteo durante una redada en Sonora. «Tu hermano eligió pelear en lugar de rendirse», Omar dijo calmadamente. «Yo no busqué esa confrontación, pero la terminaste». La voz de Cicatriz se endureció. «Y ahora, secretario, vas a pagar por cada vida que has tomado, cada operación que has arruinado, cada familia de cartel que has destruido». María habló por primera vez, su voz apenas un susurro. «¿Usted es realmente el secretario de Seguridad?» Omar giró hacia ella, viendo algo en sus ojos que no había esperado. Esperanza. Cicatriz se acercó, sosteniendo una foto de la familia de Omar. «Tu esposa es hermosa. Tus hijos parecen inteligentes. Sería una pena si algo les pasara porque su padre no pudo mantenerse fuera de los asuntos del cartel». La sangre de Omar se convirtió en hielo, pero su voz se mantuvo firme. «Si les tocas un pelo». «¿Qué?». Cicatriz sonrió. «¿Qué vas a hacer desde aquí, cazador? Esta vez tú eres la presa». Omar miró a María, luego de vuelta a Cicatriz. 25 años de operaciones encubiertas le habían enseñado una cosa. Cuando el enemigo conocía todos tus secretos, era hora de crear nuevos. «Capitana»,
Habla el comandante federal García. Retiren a sus hombres inmediatamente. Elena presionó el radio contra su oído, sin poder creer lo que escuchaba. Señor, tenemos una situación de rehenes activa. No podemos simplemente retirarnos. Tienen órdenes directas de Ciudad de México. Esta operación está siendo transferida a jurisdicción federal. ¿Pero dónde están los federales? No veo ninguna unidad federal en el área. Llegarán cuando sea apropiado. Retírense ahora, capitana, esa es una orden directa. Elena miró hacia el banco, donde sabía que el misterioso rehén seguía coordinando defensas que habían salvado vidas de civiles. Algo estaba profundamente mal. En el sótano del banco, Omar escuchó todo a través del radio que había logrado mantener oculto. Sus peores sospechas se confirmaron. La corrupción llegaba hasta los niveles más altos del gobierno. No podía confiar en los canales oficiales. No podía confiar en el apoyo federal. Estaba completamente solo. María lo observaba desde su esquina, viendo cómo la realidad de la situación se asentaba en el rostro de Omar. «¿Qué significa eso?», susurró. Omar cerró los ojos por un momento, procesando las implicaciones. Cuando los abrió, había una nueva determinación en ellos. «Significa», dijo en voz baja, «que vamos a tener que salvarnos nosotros mismos». Arriba, el lobo recibió su confirmación final del senador. «En una hora un equipo de limpieza llegará para eliminar todos los cabos sueltos. Asegúrate de que Harfuch esté vivo para cuando lleguen. Quieren que vea lo que les va a pasar a Min Sashindo-si, su familia, antes de que muera». La red se había cerrado completamente. Omar Harfuch, el cazador de carteles más temido de México, había descubierto que era la presa en un juego mucho más grande y más corrupto de lo que jamás había imaginado. Omar estudió el techo del sótano, trazando mentalmente las líneas de ventilación que se extendían como arterias por todo el edificio. 25 años de operaciones le habían enseñado que cada estructura tenía vulnerabilidades, y los bancos, con sus sistemas de seguridad complejos, también tenían rutas de acceso ocultas. Cicatriz había salido a recibir órdenes, dejándolos temporalmente sin vigilancia directa. Era el momento que Omar había estado esperando. «María», susurró, acercándose a la joven. «¿Conoces este edificio? ¿Trabajas aquí?» Ella negó con la cabeza. «Pero mi tío sí, es electricista. Trabajó en la renovación del año pasado». Sus ojos se iluminaron con comprensión. «Los ductos de ventilación conectan todos los pisos. Hay una rejilla de acceso cerca del cuarto de utilidades». Omar sonrió. La primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, se acercó a la rejilla de ventilación, sus dedos explorando los tornillos que la mantenían en su lugar. Usando el borde afilado de su hebilla de cinturón, comenzó a aflojarlos sistemáticamente. El metal chirriaba suavemente, pero el ruido de los enfrentamientos arriba enmascaraba el sonido. «¿Qué está haciendo?». María observaba con fascinación y terror mezclados. «Cambiar las reglas del juego», Omar murmuró, retirando la rejilla. «Ya no somos rehenes, ahora somos fuerzas de resistencia». El ducto era estrecho, pero transitable. Omar se deslizó adentro, sus movimientos precisos y silenciosos. Había navegado espacios similares en operaciones en Afganistán, en casas de seguridad del cartel en Sinaloa. El aire era rancio, pero funcionaba. Arribó, encontró exactamente lo que buscaba: el cuarto de comunicaciones del banco. A través de las rendijas de ventilación, observó a un guardia del cartel sentado descuidadamente, jugando con su teléfono. Su rifle estaba apoyado contra la pared, fuera de su alcance inmediato. Omar removió cuidadosamente la rejilla interior. El guardia nunca lo vio venir. 15 minutos después, Omar había descendido de vuelta al sótano con un rifle, 2 radios y una nueva información crítica. Había escuchado la conversación del guardia. El equipo de limpieza llegaría en 1940 minutos. «María, necesito que me ayudes a reclutar a los otros rehenes», dijo Omar revisando el rifle capturado. «Pero solo a los que puedan mantenerse calmados bajo presión». Ella asintió, su miedo transformándose en determinación. El señor García, el gerente de cuentas, exmilitar, y Ana, la cajera mayor,
Tiene 5 hijos. Luchará. Durante los siguientes 20 minutos, Omar ejecutó su plan con precisión quirúrgica. Usando los ductos de ventilación como rutas de ataque, eliminó silenciosamente a 2 guardias más. Cada movimiento era calculado, cada eliminación silenciosa. No, era solo venganza. Era supervivencia táctica. García, el exmilitar, demostró ser invaluable. «Secretario», susurró cuando Omar le explicó la situación. «Conozco estos edificios. Hay un túnel de mantenimiento que conecta con el edificio municipal. Evacuación potencial». Ana, la cajera, había improvisado armas con materiales de oficina, cortapapeles afilados, aerosoles inflamables, cables de extensión para amarras. «El lobo está arriba con 2 hombres», reportó Omar después de su reconocimiento final. «Pero ahora nosotros controlamos los pisos inferiores, las comunicaciones y las rutas de escape». María lo miró con admiración nueva. «Usted realmente es diferente». Omar verificó su arma por última vez. «No soy diferente. Simplemente he dejado de ser casado». El sonido de vehículos llegando resonó desde afuera. El equipo de limpieza había llegado temprano. Omar sintió la familiar calma que precedía al combate. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, la ventaja táctica estaba de su lado. Era hora de recordarles a estos criminales por qué le decían el cazador. Las sirenas se acercaban desde el oeste, pero algo en su patrón hizo que Omar se tensara mientras observaba desde una ventana del segundo piso. No eran sirenas de ambulancia o policía local, eran vehículos federales moviéndose en formación táctica, demasiado coordinados para una respuesta de emergencia. «García», murmuró Omar al exmilitar a su lado. «¿Ves algo extraño en esa aproximación?» García ajustó los binoculares que habían tomado del cuarto de seguridad. «Sí, secretario. Están flanqueando la posición de la capitana Vázquez, no coordinando con ella». En la calle, Elena observaba con creciente alarma mientras 3 SUVs negras se desplegaban alrededor de su perímetro. Los hombres que salieron vestían uniformes federales, pero sus movimientos eran demasiado agresivos, demasiado precisos. Como escuadrones de eliminación que había visto en operaciones encubiertas, su radio crepitó. «Capitana Vázquez, habla el comandante federal Ruiz. Necesitamos que retire a su personal inmediatamente. Esta operación está siendo clasificada». Elena mantuvo su posición. «Comandante, tengo civiles en peligro. No puedo simplemente abandonar la escena». «No es una solicitud, capitana». Desde su posición elevada, Omar vio lo que Elena no podía ver. Los federales estaban posicionando francotiradores en edificios circundantes, no hacia el banco, sino hacia las posiciones policiales. Omar activó el radio que había capturado. «Capitana Vázquez, habla su contacto interno. No confíe en los federales, repito, no confíe en los federales». La voz de Elena se tensó. «¿Qué quiere decir?» «Tienen francotiradores apuntando hacia su posición, no hacia nosotros. Es un equipo de eliminación». Elena miró discretamente alrededor y vio exactamente lo que Omar había descrito. Su sangre se convirtió en hielo. En el lobby del banco, el lobo recibió la confirmación que había estado esperando. «Perfecto. Eliminen a la policía local. Primero, luego procedan con la limpieza interna». Pero Omar ya estaba moviéndose. «María, García, Ana, escuchen bien. Los rescatistas están aquí para matarnos a todos, incluida la policía honesta afuera». García cargó su arma improvisada. «¿Cuál es el plan, secretario?» «Salvamos a todos los que podamos salvar». Omar se dirigió hacia las escaleras principales. Había eliminado silenciosamente a suficientes guardias para tener ventaja táctica, pero ahora enfrentaba un enemigo en 2 frentes, el lobo arriba y el escuadrón de eliminación afuera. El primer disparo vino de un edificio cercano, dirigido hacia la posición de Elena. Ella se lanzó detrás de su patrulla justo cuando el parabrisas explotó. «¡Francotiradores!», gritó por su radio. «No son nuestros. Repito, no son nuestros». Omar irrumpió en el lobby principal, sorprendiendo completamente a el lobo. «Sorpresa», dijo antes de abrir fuego. El caos estalló instantáneamente.
El lobo se lanzó detrás del mostrador de recepción, mientras sus dos guardias restantes respondían al fuego. Pero Omar ya no era el rehén confundido de horas atrás. Se movía como el operador militar que era, cada movimiento calculado y letal. «García, Ana, cubran las salidas», gritó. «María, mantente baja». Afuera, Elena se encontró atrapada entre el fuego cruzado cuando los federales revelaron sus verdaderas intenciones, disparando tanto hacia el banco como hacia las posiciones policiales. Omar se dio cuenta de que no había santuario, no había autoridad en la que confiar. Era él, sus aliados improvisados y una capitana de policía honesta contra un sistema completamente corrupto. La lealtad tendría un precio en sangre, y Omar estaba dispuesto a pagarlo. El tiroteo en el lobby había terminado con Omar en control, pero el lobo había escapado hacia la oficina ejecutiva del segundo piso. Omar lo siguió, con María pegada a sus pasos, sus movimientos precisos y silenciosos por los pasillos ensangrentados. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Omar pudo escuchar voces, una conversación que lo hizo detenerse en seco. «Senador, la operación está comprometida». La voz del lobo sonaba tensa, desesperada. «Harfuch es más problemático de lo que anticipamos». «Ya lo veo». Una voz culta, refinada, respondió desde una pantalla de computadora. Omar se acercó lo suficiente para ver el videocall. El hombre en la pantalla llevaba un traje impecable, sentado en una oficina que reconoció inmediatamente. Las oficinas del Senado en Ciudad de México. Senador Ricardo Morales. Omar había trabajado con él en comités de seguridad nacional. Había compartido información clasificada con este hombre. Le había confiado la seguridad de México. «El problema, Lobo, es que subestimaste a nuestro adversario», continuó Morales. «Pero no importa. Puebla era solo la prueba piloto». Omar sintió que su sangre se congelaba. «¿Prueba piloto?» «Así es», Morales continuó, ignorante de que estaba siendo observado. En 2 horas, operaciones simultáneas comenzarán en 12 ciudades: Guadalajara, Monterrey, Tijuana. Cada secretario de Seguridad Estatal, cada comandante regional que ha interferido con nuestros negocios, todos serán eliminados en incidentes terroristas coordinados. María ahogó un grito. Omar la tranquilizó con un gesto, pero su propia mente se aceleraba procesando las implicaciones. No se trataba solo de él. Se trataba de decapitar todo. El liderazgo de Seguridad Nacional de México en una sola operación. «¿Y después?», preguntó el lobo. «Después, México será nuestro, completamente». Morales encendió un cigarro, su rostro iluminado por la pantalla. «Los carteles manejarán la seguridad local. Nosotros manejaremos la política nacional. Estados Unidos tendrá que negociar directamente con nosotros para cualquier operación antinarcóticos». Omar entendió la magnitud de lo que estaba escuchando. No era solo corrupción, era un golpe de Estado narcopolítico. «¿Qué hay de la resistencia federal?», el lobo preguntó. «¿Cuál resistencia?». Morales se rió. «Tenemos al 50% del gabinete, al 70% de los comandantes, militares regionales y al 90% de los jueces federales. Los que no están con nosotros, bueno, estarán muertos para el amanecer». Omar había escuchado suficiente. Irrumpió en la oficina, su arma apuntando directamente a el lobo. Fin del espectáculo. El lobo giró, sorprendido, pero Omar ya estaba moviéndose. De un golpe desarmó al criminal, empujándolo hacia la pared. En la pantalla Morales parpadeó, confundido. «¿Lobo? ¿Qué está pasando?». Omar se acercó a la cámara, su rostro apareciendo en la pantalla del senador. «Hola, Ricardo. Soy yo, tu viejo amigo Omar». El rostro de Morales se puso pálido. «Harfuch, esto no es lo que parece». «¿No?». Omar sonrió fríamente. «Porque me parece una conspiración para derrocar al gobierno mexicano. Tú no entiendes las complejidades políticas. Entiendo perfectamente». Omar se acercó más a la cámara. «Y también entiendo que tengo exactamente 2 horas para detener 12 operaciones simultáneas con recursos que no existen y aliados que no tengo». Morales recuperó su compostura.
Es imposible, Omar. Ya hemos ganado. Omar miró a María, luego de vuelta a la pantalla. Entonces, será mejor que me pongas en contacto con todos tus colaboradores, Ricardo, porque si no puedo salvar esas ciudades, su voz se volvió fría como el acero. Voy a asegurarme de que tú no vivas para ver tu victoria. La conexión se cortó. Omar se volvió hacia el lobo, quien estaba respirando pesadamente contra la pared. Era David contra Goliat, pero esta vez David tenía que salvar a todo México. El rugido de motores llenó la noche mientras una docena de vehículos blindados rodeaba el banco. Omar observó desde las ventanas rotas del segundo piso, contando al menos 40 sicarios armados desplegándose en formación militar. El equipo de limpieza había llegado en fuerza completa. García llamó al exmilitar, quien estaba fortificando la entrada principal con muebles de oficina. ¿Cuánta munición nos queda? 3 cargadores para el rifle, quizás 20 disparos en las pistolas. García respondió sin levantar. A la vista de su trabajo. No es suficiente para un sitio prolongado. María se acercó a Omar, su rostro manchado de polvo, pero sus ojos brillando con determinación feroz. Secretario, encontré esto en la bóveda. Sostenía una radio de emergencia de largo alcance. Podría contactar directamente con comandantes militares honestos. Omar tomó la radio, pero su mente ya estaba calculando. Incluso si lograba contactar, ayuda, llegaría demasiado tarde. En 90 minutos las operaciones simultáneas comenzarían en 12 ciudades. Sus colegas, sus amigos, otros servidores públicos que habían dedicado sus vidas a proteger México, morirían. Ana se dirigió a la cajera, quien había demostrado ser sorprendentemente hábil, improvisando explosivos con químicos de limpieza. ¿El túnel de mantenimiento que mencionó García? Conecta con el edificio municipal, confirmó. Podrían sacar a los civiles, pero... Su voz se desvaneció. Pero dejaría el banco indefenso, completó Omar. El lobo, atado en una esquina pero aún consciente, se rió amargamente. ¿Ves, cazador? No puedes salvarlo todo. No puedes ser el héroe y salvar a todos. Omar se arrodilló frente a él. ¿Cuántos de mis colegas van a morir esta noche? Todos. El lobo escupió sangre. Morales tiene las listas. 12 secretarios estatales, 30 comandantes regionales, más de 200 oficiales clave. Para el amanecer, la infraestructura de seguridad de México será historia. Omar se irguió, mirando a sus compañeros improvisados. García, el exmilitar que había encontrado propósito nuevamente. Ana, la madre que luchaba por el futuro de sus hijos. María, la estudiante que había descubierto coraje que no sabía que poseía. Hay una forma, dijo finalmente. García, el túnel lleva al centro de comunicaciones municipal, ¿verdad? Sí, pero desde ahí puedo acceder a las redes federales, enviar advertencias directas a todos los objetivos. Tal vez salvar algunas vidas. María entendió inmediatamente. Pero eso significa dejar el banco, dejar a los otros rehenes. Afuera, los altavoces crepitaron. Harfuch, sabemos que estás ahí. Tienes 5 minutos para rendirte o comenzamos. A ejecutar civiles. Omar cerró los ojos. La elección era imposible. Escapar y posiblemente salvar cientos de vidas en todo el país o quedarse y proteger a las 12 personas inocentes atrapadas con él. Secretario, García habló suavemente, mi deber era proteger a México. Ese deber no terminó cuando dejé el uniforme. Ana asintió. Mis hijos viven en este país. Si México cae esta noche, ¿qué futuro tendrán? María tomó su mano. Usted nos enseñó a luchar. Ahora vaya y enseñe eso al país. Omar sintió algo que no había experimentado en años. Orgullo puro en la humanidad. Estos civiles ordinarios, enfrentados con terror y muerte, estaban eligiendo el sacrificio por el bien mayor. 5 minutos, murmuró, activando la radio de largo alcance. Manténganlos ocupados 5 minutos. García cargó su rifle. Tendrán su tiempo, secretario. Las primeras balas comenzaron a impactar las ventanas cuando Omar desapareció en el túnel de mantenimiento, llevando consigo el peso de una nación
y la esperanza de que el coraje ordinario pudiera vencer a la corrupción extraordinaria. La primera explosión destrozó la entrada principal del banco cuando García detonó su carga improvisada, enviando a 3 sicarios volando por el aire. Ana abrió fuego desde el segundo piso, cada disparo calculado con la precisión de una madre protegiendo a sus hijos. María coordinaba las comunicaciones, su voz clara y firme, a pesar del caos que la rodeaba. En el centro de comunicaciones municipal, Omar trabajaba frenéticamente en los terminales de emergencia nacional. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras accedía a códigos de seguridad que solo el secretario de Seguridad Nacional conocía. Comandante Herrera, Guadalajara. Código Rojo Alfa. Operación de eliminación inminente en su sector. Evacúe a todo el personal de seguridad estatal inmediatamente. General López, Monterrey. Habla el secretario Harfuch. Cancelación de protocolo. Repeat. Cancelación total de protocolo. Cada mensaje enviado era una vida potencialmente salvada, pero Omar podía escuchar el tiroteo intensificándose en el banco. Sus aliados estaban muriendo para darle estos preciosos minutos. En la plaza, la capitana Vázquez había reagrupado a sus oficiales honestos, distinguiéndolos de los agentes federales corruptos en un tiroteo que dividía las fuerzas policiales en bandos mortales. Su radio crepitó con confirmaciones que la helaban. Capitana, estamos recibiendo alertas de emergencia nacionales. El secretario Harfuch está transmitiendo desde su ubicación. Elena sintió que el mundo se detenía. El secretario de Seguridad Nacional. ¿Ese es nuestro rehén misterioso? La revelación se extendió como fuego por las frecuencias de emergencia. En todo México, comandantes militares y policiales recibían advertencias directas del hombre más poderoso en seguridad nacional, transmitiendo desde una zona de combate activa. En Ciudad de México, el senador Morales observaba con horror creciente, mientras sus comunicaciones interceptadas revelaban que 12 operaciones simultáneas estaban siendo canceladas por oficiales alertados. Su golpe de Estado, cuidadosamente orquestado, se desintegraba en tiempo real. «¡Maten a Harfuch! ¡Maten a todos! ¡Ahora!», gritó por todas las frecuencias disponibles. La respuesta fue inmediata y brutal. Fuerzas especiales del cartel, federales corruptos y sicarios convergieron en el banco desde todas las direcciones. Pero también llegó respuesta del otro lado. Unidades militares leales que ahora sabían que el secretario de Seguridad Nacional estaba bajo ataque. García luchaba piso por piso, convirtiendo cada corredor en una trampa mortal. Ana había agotado su munición y luchaba con explosivos improvisados. María mantenía las comunicaciones abiertas mientras los disparos destrozaban las ventanas a su alrededor. Omar terminó la última transmisión y se dirigió hacia el túnel de regreso al banco. No podía abandonar a las personas que habían arriesgado todo por él, pero cuando emergió en el sótano, el sonido del combate había cambiado. Helicópteros militares rugían sobre la plaza. Tropas federales leales establecían perímetros. La voz de Elena Vázquez resonaba por los altavoces. «Atención, fuerzas hostiles. Están atacando al secretario de Seguridad Nacional de México. Rindan sus armas inmediatamente». El lobo, sangrando y derrotado, miró a Omar con una mezcla de respeto y terror. «Cambiaste las reglas del juego completamente, ¿verdad?». Omar cargó su arma, escuchando el sonido de las botas militares acercándose. «No cambié las reglas, solo recordé quién las escribió. La batalla final estaba comenzando, pero ahora las fuerzas de la corrupción enfrentaban no solo a un hombre desesperado, sino al poder completo del Estado mexicano, despertando para defender a uno de los suyos. El cazador había revelado su verdadera identidad, y México había respondido. El amanecer sobre Puebla revelaba las cicatrices de la batalla. Los restos humeantes de vehículos del cartel salpicaban la plaza, mientras equipos forenses federales documentaban la escena. Omar Harfuch estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia, rechazando tratamiento médico mientras observaba a sus aliados recibir atención médica. García tenía el brazo en cabestrillo, pero sonreía mientras relataba los eventos a los investigadores federales. Ana sostenía a su hija menor,
quien había llegado con los equipos de rescate, sus lágrimas mezclando alivio y orgullo. María estaba siendo entrevistada por reporteros nacionales, su transformación de estudiante aterrorizada a heroína nacional, siendo documentada en vivo. La capitana Elena Vázquez se acercó, su uniforme manchado de sangre, pero su postura erguida. «Secretario, hay algo que necesita saber». Omar levantó la vista, notando la expresión seria en su rostro. «¿Qué es?» «El senador Morales fue arrestado hace una hora en Ciudad de México, pero no fue el único». Elena le entregó un reporte clasificado. «Su lista de contactos corruptos es más extensa de lo que imaginamos». Omar escaneó el documento, su estómago tensándose con cada nombre. Jueces de la Suprema Corte, comandantes militares de alto rango, directores de agencias de inteligencia. La corrupción había penetrado niveles que no había considerado posibles. «¿Cuántos arrestos?», preguntó. «Hasta ahora, 130, y 2 funcionarios federales. Pero hay más. Los medios están llamándolo la noche del cazador. Usted se ha convertido en símbolo nacional». Omar exhaló lentamente. No había buscado ser un símbolo. Solo había querido proteger a gente inocente, hacer su trabajo, mantener a México seguro. Pero ahora su rostro estaba en cada canal de noticias, su historia siendo contada en cada rincón del país. Un oficial federal se acercó interrumpiendo sus pensamientos. «Secretario, el presidente quiere hablar con usted». Omar se alejó de la ambulancia aceptando el teléfono satelital. «Señor presidente». «Omar, México le debe una deuda que nunca podremos pagar, pero necesito preguntarle algo importante. Dígame, ¿está dispuesto a liderar una nueva agencia antirrupción? Autoridad completa, recursos ilimitados, mandato nacional. Pero también será el blanco número 1 de todo cartel y político corrupto que quede». Omar miró hacia la plaza, donde los ciudadanos de Puebla se acercaban cautelosamente, algunos ofreciendo comida y agua a los equipos de rescate. Vio esperanza en sus rostros, algo que no había visto en años de operaciones secretas. «Señor presidente, acepto, pero bajo una condición». «¿Cuál?» «Transparencia total. Nada de operaciones encubiertas, nada de secretos. El pueblo mexicano merece saber exactamente qué estamos haciendo y por qué». Una pausa. «Entendido. Omar, que Dios lo acompañe». Omar devolvió el teléfono y se volvió hacia Elena. «Capitana, ¿estaría interesada en un cambio de carrera?» Ella sonrió. «¿Cazando corruptos a nivel nacional? ¿Cuándo empezamos?» María se acercó, su entrevista terminada. «Secretario, los reporteros quieren saber si esto es realmente el final». Omar miró hacia el horizonte, donde nuevos helicópteros federales llegaban con más equipos de investigación. «No, María, esto es solo el comienzo». Porque sabía que en algún lugar otros senadores Morales estaban planeando, otros carteles estaban reagrupándose y México necesitaría cazadores que no se escondieran en las sombras. La guerra por el alma de México había comenzado oficialmente, y esta vez se pelearía a la luz del día.